Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos en el viernes 4 de enero, el primer viernes del año. Y como todos los viernes hasta hoy, estaremos hablando de un tema que le interesa a aquellas mujeres que están embarazadas o que desean embarazarse, especialmente si han tenido experiencias previas en su familia, en sus amigas, de algo llamado incompetencia cervical. Si nunca ha escuchado hablar de esto, lo invito a que vea la siguiente cápsula y que se quede en sintonía con nosotros porque nuestras especialistas invitadas le informarán al respecto. Veamos. La incompetencia cervical es un problema que provoca que el cuello uterino se abra antes del término del embarazo, originando un aborto espontáneo o un parto prematuro. Detectarlo a tiempo para tratarlo quirúrgicamente es vital para evitar riesgos. Aproximadamente el 25% de los abortos espontáneos que se producen después de la semana 16 se vincula a este trastorno. Se desconoce la causa exacta de la incompetencia cervical, pero su aparición se asocia a procedimientos quirúrgicos previos que hayan producido daños o desgarros en el cuello uterino. Desarrollo anormal congénito, parto previo traumático, abortos repentinos, embarazos múltiples ya sean gemelos o trillizos y escasa longitud del cuello uterino. Lo normal es que mida de 2 a 2.0 centímetros. También están las alteraciones del colágeno, ya que hay ciertas familias con predisposición a los partos prematuros debido a una alteración genética de este. Anomalías uterinas. Estas pueden ser malformaciones como útero septo o bicorne. Y dentro de los factores adquiridos se encuentran los traumas obstétricos, dilatación mecánica que son adquiridas durante interrupciones de gestación y procesos ginecológicos previos. Muchas mujeres sufren de este problema y les preocupa poder perder a su bebé. Por eso, ahora en Salud TV, nuestros especialistas abordarán el tema para darle cada detalle de la incompetencia cervical. Así es, ahí tienen ya la cápsula informativa para que sepan de qué vamos a estar conversando este día con nuestros especialistas invitadas, que Viernes de Chicas con Chicas. ¿Quiénes nos acompañan? Bueno, doctora en ginecología y ultrasonografía, la doctora Sandra Someta, ya conocida por todas. ¿Qué tal, Sandrita? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación aquí. Buen provecho para todos los que almuerzan. Sí, ahora vamos a hablar un tema un poco importante para todas las mujeres, sobre todo las que están embarazadas o las que quieren un embarazo, ¿verdad? Y que han tenido un problema o un aborto previo. Esto se llama incompetencia cervical. Vamos a aclararle un poquito las dudas porque es importante que el diagnóstico, o cómo hacer el diagnóstico y además de eso, identificar las causas, pues por si alguna de ellas ha tenido algún problema de un aborto o un parto prematuro. Definitivamente un tema alrededor del cual hay mucho miedo, muchos mitos, muchas creencias, así que bastante que aclarar. Gracias, Sandrita, por aceptar la invitación. Y por supuesto no puede faltar especialista en perinatología, es decir, embarazo de alto riesgo, la doctora Zoila González Villalobos. ¿Qué tal, Zoilita? ¿Cómo estamos? Gracias por la invitación, buenas tardes a todos, ¿verdad? Aquí acompañándonos nuevamente, hablando de un tema tan interesante como es la incompetencia, igual como decía aquí mi colega, aclarar dudas, ¿verdad? Porque sí puede dar confusión o decir cómo averiguo yo que tengo eso antes de embarazarme. Exacto, ¿cómo sé yo si yo tengo eso y si nunca me he embarazado y cómo hacer para evitarlo? Esa puede ser una de las primeras confusiones y preguntas que usted puede tener. ¿Cómo va el año para las dos? A ver, Sandrita, ¿cómo va estos 4 días? Bien, gracias a Dios, aquí movido, trabajando como siempre, pero gracias a Dios con la bendición de todas las personas aquí echando. Excelente. ¿Cómo está la familia, Zoilita? ¿Todo bendecida? Bien? Sí, recibiendo bendiciones día a día del Señor Dios. Excelente. Bueno, eso es lo más importante, que la familia esté bien, que tengamos salud y que tengamos trabajo. Bendiciones a montones. A ver, comencemos hablando
para que la gente que está en casa, si no se ha ubicado, ¿qué es el cérvix? Yo sé que la mayoría sí ya saben a dónde está el cérvix, pero su importancia durante el embarazo. Hablemos de los cambios que el cérvix sufre durante el embarazo y a qué llamamos en sí una incompetencia cervical. Soyli. Bueno, durante el embarazo los primeros cambios que suceden es a nivel del cérvix. ¿Qué es el cérvix? Aquella parte del útero, entendamos el útero matriz, como dice la gente, ¿verdad? Que es la última parte por donde va a salir el bebé. Esos cambios ahí por la semana 8 empiezan a producir el famoso moquito, ¿verdad? Que va a ser un sello ahí que se va a botar hasta la semana 36. Entonces, cuando ese sello no es tan efectivo y el cérvix empieza a abrirse, puede permitir la salida de una parte del bebé o de las membranas que sostienen al bebé, y a eso es a lo que se le llama incompetencia cervical. Estamos hablando que el cérvix o cuello uterino, siendo la única conexión que tenemos del útero o matriz con el exterior a través de la vagina. Sí. El lugar de donde, por cierto, tomamos la citología, ¿cierto, Sandrita? Sí, exactamente. Normalmente la condición médica que nosotros le llamamos incompetencia cervical es cuando el cérvix ya no tiene aquella fuerza para mantenerse sellado o cerrado. Entonces empieza a haber una dilatación y un adelgazamiento del mismo. Normalmente el cuello uterino de una mujer embarazada empieza a dilatar y empieza a reblandecer al final del embarazo con ciertas contracciones uterinas y eso nos da un indicativo de inicio de trabajo de parto. Pero en las mujeres que tienen una condición de incompetencia cervical, esto puede ser sin trabajo de parto y es lo que nosotros tenemos que estar muy pendientes, porque la mujer normalmente empieza a dilatar su cérvix y empieza a adelgazar antes de que inicie el trabajo de parto y por lo tanto antes de que finalice el embarazo. Normalmente lo inician a las 14 semanas, pero hay cierto periodo en el cual pueden tener. También hay que hacer un diagnóstico, o nosotros tenemos que hacer el diagnóstico con un parto prematuro, pues el parto prematuro también hay un acortamiento, un adelgazamiento, pero la mujer tiene contracciones uterinas. Normalmente el cérvix mide más o menos 3 a 4 centímetros y 2.5 de diámetro. El diagnóstico definitivamente lo hacemos por medio de la ultrasonografía, que ese nos va a indicar cuánto es la medida del cérvix en el inicio del embarazo. Ahora bien, entonces una persona que de pronto ha tenido una pérdida, es decir, un aborto a cierta edad, dijéramos antes de las 12 semanas o incluso un poquito después, por ahí por las 14 semanas, cuando ya el bebecito comienza a pesar un poco más, estamos hablando que nos cuenta dentro de la historia que no tuvo dolor, sino que únicamente sangró y perdió al bebé. Esa es una de las pacientes a las que debemos sospecharle una incompetencia, ¿eso, Ailey? Normalmente es ahí por la semana 18-20 que ya pesa más el ya bebé. Pesa más y puede ceder, ¿verdad?, con el peso del bebé y como tú bien lo has dicho, sin dinámica uterina, o sea, sin dolores. ¿Verdad? Entonces, en ese momento es que si tiene historia previa de que ella tuvo un aborto como a esa edad o más grande incluso, podríamos sospecharlo, pero la mayoría de pacientes y cuando se embarazan por primera vez no tienen esa historia típica, ¿verdad? O hubo sangrado, hubo dolor, pero también hubo dilatación, o sea, no es tan del libro. ¿Verdad? Hay que utilizar pues ciertas técnicas, ¿verdad?, para realizar un adecuado diagnóstico y dar el tratamiento pues que en ese momento se necesita. Por lo tanto, yo creo que la pregunta que muchas de las pacientes, de las personas que nos están viendo en casa se han de estar haciendo ahorita es la que usted mencionaba, Soyli. Y si yo nunca me he embarazado, ¿puedo de alguna manera yo darme cuenta si tengo yo una incompetencia cervical y cuando me embarace yo pueda tener algún problema? ¿Podemos? Pues la verdad es que ese es el pequeño impasse que nosotros tenemos o la pequeña dificultad, ¿verdad? Porque normalmente el diagnóstico lo hacemos en el siguiente embarazo de una mujer. Nosotros tenemos un porcentaje de un 70% de las mujeres que en general se embarazan que tienen una pérdida en su primer embarazo.
pero nosotros tenemos que hacer el diagnóstico. Normalmente la incompetencia cervical es una pérdida, un aborto, como dice la doctora, después de las 18 semanas, sin ninguna otra causa, porque pueden haber otras patologías preexistentes en la paciente y que eso le puede dar un aborto o un parto pretérmino. Si aún haciéndole el diagnóstico o estudiando las causas no encontramos algún indicio de alguna otra patología, entonces nos podemos ir buscando el lado de incompetencia cervical. Por eso siempre en las primeras semanas del embarazo tenemos que hacerle una ultrasonografía, tomar esa longitud cervical, porque va a variar dependiendo de cada mujer. Hay mujeres que tienen un cervix más largo, hay otras que tienen un cervix un poco más corto, y eso nos puede diagnosticar tanto para una incompetencia cervical como para un antecedente de un parto prematuro. Otra de los factores de riesgo son aquellas mujeres que han tenido un procedimiento cervical. Un desgarro cervical en un parto anterior puede causar un cervix incompetente. Pacientes que han tenido legrados a repeticiones pueden tener un cervix incompetente y al momento de embarazarse tener una pérdida por la misma manipulación que han tenido en su cervix. Y sobre todo aquellas mujeres que han tenido un corte en lo que nosotros le llamamos un cono quirúrgico o un cono loop. Después de aquellas pacientes que se les diagnostica lesiones precancerosas en el cervix, se les hace un corte para el diagnóstico o para completar su diagnóstico. Entonces esas mujeres pueden tener un riesgo de tener una incompetencia cervical. Muy bien, Sandrita acaba de mencionar algo que probablemente en casa las dejó un poco en shock. Todas las mujeres podemos tener un aborto. ¿En qué porcentaje, Soyli, puede tener una persona por primera vez un aborto y esto influye para tener otro? Bien. El porcentaje varía según la edad en la que la mujer se está embarazando, ¿verdad? Y sus condiciones médicas que tenga agregada, pero en general anda ahí por el 50, o sea, un porcentaje alto. Sí tiene enfermedades sobreagregadas, ¿verdad? Entonces, pero no todos están relacionados con incompetencia cervical. No, la pero incompetencia solo es el ajá. 1%. Ah, exacto. Solo El hecho el de 1%. tener un aborto en la vida sin que tenga yo ninguna patología andará ¿qué? Como en el 15%. De la población general. 15% sin tener ningún problema. Pero esto, si yo ya tuve un aborto, sí me influye a que ya voy a tener un 25%. Sí, te lo dobla, un segundo aborto. Bueno, vámonos a escuchar el avance, TN21 y volvemos. Estás viendo Salud TV. Sí, mala alimentación, problemas, depresiones que a veces hay, ¿verdad? Sí se vienen los abortos. Por enfermedad, porque ella misma se lo ocasiona, tantas cosas que pueden pasar. Sí, por enfermedad, por si le da, ¿cómo se llama esta enfermedad? Preeclampsia, por muchas cosas. Puede ser por motivos de enfermedad, cáncer en la matriz o cualquier otro tipo de enfermedad. Puede ser alguien que ha tenido una vida sexual muy frecuente y no tiene los cuidados que debe de tener, ¿verdad? Como pasar controles y pues porque el cuerpo se desgasta, ¿me entiende? ¿Verdad? Con ese proceso. Por descuido y por caída, puede ser. Muy agradecidas con estas señoras tan amables que responden siempre a nuestro sondeo. Muchísimas gracias. Ya escucharon pues las causas de abortos y ya también la doctora Someta nos estaba mencionando algunas y en qué momento había que sospechar que había una incompetencia cervical. A ver, Soyli, o ¿quién de las dos me puede ayudar con el cuadro clínico de un aborto en el cual vamos a sospechar una incompetencia cervical? Y más o menos de ahí nos ayuda Soyli con el abordaje. Vamos a ver, Sandrita. Vaya, normalmente cuando nosotros sospechamos que una paciente ha tenido un aborto y es por causa de incompetencia cervical, es cuando a la consulta nos llega una mujer que sin sintomatología alguna, al tomarle su ultrasonografía de control hay un acortamiento en el cervix.
y sin ninguna otra sintomatología o ninguna otra patología. También aquellas mujeres que aquejan un peso a nivel del área genital que sin ninguna otra molestia, pues normalmente ellas son asintomáticas. El aborto en ese tipo de pacientes son en el segundo trimestre, o sea, más o menos como en las 18 a 20, 25 semanas y con un peso menos de 500 gramos en los bebés. Entonces, nosotros por ahí vamos a ir sospechando de que el problema ha sido por una incompetencia cervical. Muy bien, entonces, Zoily, cuando ya nos llega la paciente con su segundo embarazo y con esta historia previa, ¿cuál es la diferencia o qué cosas extra vamos a hacer ahora, ya pensando en la posibilidad de este diagnóstico? Bueno, lo típico de esta paciente es que llegue con que siente una sensación de pesantez, como decía la doctora, y ya una vez el ginecólogo la evalúa, ¿verdad? Observa que el cérvix está abierto, hay que descartar que no sea dinámica uterina, o sea, que no sea una amenaza en sí, no solo la incompetencia, y lo primero que enviamos es un ultrasonido, ¿verdad? Un ultrasonido para ver qué tanto se ha abierto el cuello de la matriz, o sea, el cérvix, y evaluar cómo está el estado de las membranas fetales, además de los exámenes de gabinete que se hacen, hemograma, buscando infecciones de vías urinarias, buscando anemia, descartando otro tipo de patología, ¿verdad? Muy bien, por lo tanto enviamos esa ultrasonografía. ¿Qué buscamos en esa ultrasonografía? Aparte de la longitud y en cuanto a datos, ¿qué es lo que buscamos en la ultra, Sandra? Primero que esté todo bien, ¿verdad? Que no haya ninguna anomalía del bebé, que no haya ninguna anomalía materna, porque normalmente las amenazas de aborto o las amenazas de parto prematuro tienen un poco que ver con la anatomía del útero, la anatomía del cérvix, ¿verdad? Como les estaba comentando, la longitud del cérvix, medimos la longitud del cérvix, medimos que el cérvix esté cerrado, que no hay, porque normalmente en la ultrasonografía lo que se ve es un canal o una abertura. También se ve una conización, que nosotros la conocemos como en forma de cono. Quiere decir que la parte de arriba del cérvix o del orificio cervical interno... Como un embudo, ¿eh? Exactamente, como un embudo. Es una conización o embudo. Que el orificio cervical interno se está abriendo, pero el orificio cervical externo o la parte externa del cérvix todavía se mantiene cerrada. Que cuando ya son en casos avanzados ya se encuentran las membranas dentro del cérvix y a veces hasta partes del bebito, ¿verdad? En el canal cervical. Cuando se encuentra esa diferencia y sin ninguna otra sintomatología en la paciente, pues entonces ahí nosotros podemos sospechar que tiene una incompetencia cervical, ¿verdad? Entonces ahí inmediatamente, y ya con el antecedente de un parto previo o cualquier otro de los factores de riesgo, entonces nosotros tomamos medidas o hacemos el diagnóstico y hacemos el tratamiento, ¿verdad? ¿Sabe que ya sea antecedente de parto prematuros, niños, bebés muy pequeñitos o pérdidas, ¿verdad? Abortos, como mencionábamos, pues ya hay que tenerle cuidado y tener en mente este diagnóstico. Lo mejor que a usted le puede pasar es que se lo sospechen, que se lo diagnostiquen, porque la buena noticia es que se puede tratar. A ver, hablemos del tratamiento. Bueno, si ya tenemos nosotros la sospecha, ¿verdad? Como tú decías, la sospecha es bien importante. Se embaraza, hay que hacer un ultrasonido temprano para saber la longitud del cérvix con el que empezamos y luego entre 18 tenga o no síntomas, hay que hacer otro para evaluar qué tanto se nos está cortando. Nosotros podemos hacer un diagnóstico tan temprano como a ese nivel y que no esté abierto todavía, y eso nos va a dar mejores resultados. ¿Y en qué consiste el tratamiento? El tratamiento consiste en colocar, ¿verdad?, una malla o una sutura quirúrgica a través del cérvix, ¿verdad?, para cerrar lo que se ha abierto. ¿Cómo se le llama a este procedimiento, Zoily? Cerclaje cervical. Es un cerclaje cervical. Para que usted se ubique en casa, ¿se ha fijado esas carteras tan bonitas que tienen la pitita, ¿verdad? Y finalmente se amarran las dos pitas así y hace nudo, hace esa bolsita de tabaco, con bolsita de tabaco. Precisamente eso es un cerclaje uterino. Ahora bien, o cerclaje cervical, ¿verdad? Sería en este caso. La idea es cerrar el cuello, ¿hasta cuándo, Zoily? Es buena pregunta, porque antes hacíamos uno que lo dejábamos ahí y en algunos casos se puede dejar incluso hasta después del parto, pero
normalmente o idealmente, ¿verdad? Y por la semana 34. Ya cuando empiezan las contracciones de blastum, que ya me empiezan las contracciones para preparar el útero para el momento del parto, cuando es parto vaginal, pues ese es el momento de retirarlo. Cuando hemos salvado, digamos, el tiempo de máxima prematurez del bebé después de 34, 35 semanas. Entonces en ese momento se retira. ¿Qué es lo que se hace? Que literalmente va y se corta el nudo. Es como si fuéramos a hacer una citología, ¿verdad? Así de sencillo, vemos el nudo, lo cortamos con la tijerita, evaluamos cómo queda, después, ¿verdad? Como si no queda sangrando, si no queda con dinámica uterina, y si no hay nada de eso, pues regresa a su casa a continuar el embarazo. Ahora bien, ¿la paciente con cerclaje puede trabajar o es una paciente que va a estar incapacitada, Sandra? Pues lo ideal sería que estuviera en reposo. Una de las condiciones en ella es que esté en cama completamente, ¿verdad? Un reposo absoluto. También se le inhibe un poco la actividad sexual o definitivamente se le inhibe la actividad sexual porque ese es uno de los desencadenantes del trabajo de parto. Y sobre todo que tenga una alimentación balanceada con baja cantidad de grasas y con bastante fibra, porque al estar encamada tiene otros problemas, ya sea gastrointestinales o un enlentecimiento del tracto gastrointestinal por la misma inactividad, ¿verdad? Ejercicios no pueden hacer, trabajar es bien difícil. La verdad es que la mayoría de las pacientes tienen que tener un encamamiento por el riesgo de que puedan tener o que se pueda romper el hilo o que se rompan las membranas del bebé o que pueda haber una infección. Ahora, ¿encamamiento o incapacidad? A ver, encamamiento depende de en qué momento se realizó el cerclaje. Si el cerclaje se realizó en una etapa donde teníamos todos los antecedentes, ella puede continuar limitando su actividad física, pero no encamada, ¿verdad? Porque si no, eso, el encamarla nos aumenta, pero sí los riesgos maternos, ¿verdad? Pero sí ella no va a ir a trabajar, hay que eliminar ese estrés y a veces pues andan en bus y todo eso, y eso sí, no, ¿verdad? Pero sí eso es lo que estamos haciendo actualmente para disminuir los riesgos maternos y aumentar la sobrevida fetal. Muy bien. Ahora, no todo el mundo aplica a un cerclaje. ¿Existirán contraindicaciones? Sí, las hay, ¿verdad? Hay contraindicaciones porque a veces le han dicho, mire, necesitas un cerclaje y llega y te lo llega exigiendo. Tiene los beneficios que acabamos de describir y tiene sus riesgos también, ¿verdad? Y eso hay que hacérselos ver al paciente, qué riesgos puede tener. Y uno de los riesgos es que agarre una infección de esas bacterias que andaban en el cervix, ¿verdad? Entonces, nosotros no vamos a negar un cerclaje cuando haya evidencia de una infección, ¿verdad? Tanto que pueda aumentar el riesgo de lo que llamamos amnionitis, o sea, una infección de las membranas, y que igual va a producir actividad uterina y va a hacer que se nos venga igual el embarazo, aunque nosotros lo cerclemos. Lo vamos a complicar si habiendo un proceso infeccioso nosotros realizamos un cerclaje. De ahí también si ya llegó con dinámica uterina, o sea, si tiene contracciones uterinas, esa es una amenaza de parto prematuro, pero por otra causa, no por una incompetencia cervical, no lo vamos a resolver realizando un cerclaje. Cuando hemos hecho un ultrasonido y vemos que el niño lastimosamente no está del todo bien, ¿verdad? Digo, viene con alguna malformación o trae otra enfermedad, entonces tampoco se va a realizar, ¿verdad? También cuando se debe a anomalías cervicales, o hay un problema en la anatomía, como que tenga doble cervix o tenga alguna anomalía el útero, entonces ahí también podría decirse que no se va a realizar por los riesgos. Pregunta, ¿una placenta previa, por ejemplo, sería una contraindicación? Placentas previas hay previas parciales y previas totales. Una previa parcial, si no te está sangrando y tienes cervix largo, se podría realizar, depende de la habilidad del cirujano, ¿verdad? Pero en una placenta previa total, mejor no. Ahora bien, y si la paciente sí amerita un cerclaje, el diagnóstico, la sospecha es fuerte, pero en ese momento tiene una infección, ¿podemos darle antibióticos, Sandra?
Sí, se puede dar antibiótico para tratar la infección y si no tiene dinámica uterina, como dice la doctora, si no ha iniciado trabajo de parto o la infección no ha llegado a consecuencias mayores, entonces sí se puede optar a hacerse un cerclaje, ¿verdad? ¿Cómo puedo diferenciar si la infección no es la causa de esta apertura del cuello y es incompetencia cervical o es por la infección que el bebé se me quiere venir, Sueli? Es un poco complicado, ¿verdad? Necesitamos observar un buen tiempo a la paciente, estoy hablando 78, 3 días, ¿verdad? Ahí encamado, haciendo exámenes y observando cómo se comporta el cuerpo de esta madre. Y ahí hacemos la diferencia entre si realmente se debe a un proceso infeccioso o si es una incompetencia. Entonces, pero sí podemos darle el antibiótico, hacemos el cerclaje y continuamos el antibiótico o lo suspendemos. Personalmente creo que es mejor tratar el proceso infeccioso y cuando ha cedido completamente realizar el cerclaje. Entonces, para mientras sí hay que mantenerla encamada probablemente. Sí, Sandrita, y será ingresada dentro de un hospital. Intrahospitalario. ¿A qué nos referimos, Soyli, cuando se habla de un cerclaje heroico? Ok. En nuestro tiempo, si te recuerdas, esos eran bien comunes, ¿verdad? El cerclaje heroico es aquel que la señora llega ahí tipo 24, 25 semanas, que es populares ahí por los 6 meses, ¿verdad? Que todavía está muy prematuro, pero llega completamente abierto el cérvix. El cérvix, para que me lo entiendan, es como una tela, como una bolsita, como explicaba Elisa. Esa tela va adelgazándose, a eso se refería la doctora. Entonces, cuando ya está demasiado delgadito, eso no se puede realizar. Pero nosotros lo hacíamos. Teníamos una técnica especial ahí que nos funcionaba a veces y otras veces no. Pero al estar tan abierto y tan expuesta a las membranas, a las bacterias de la vagina, aumenta el riesgo de infección y a veces pues no funcionaban del todo. Pero sin embargo los hacíamos. Sí, y hay muchos ángeles por ahí. Hay muchos ángeles ahí por ahí que andan, que fueron resultado de esos cerclajes heroicos que realmente todavía se hacen, pero hay que tener mucho cuidado. Bueno, vamos a escuchar a la doctora Giovanna Petrocelli, pediatra neonatóloga, quien nos habla nociones básicas que debemos de saber los prematuros, porque recordemos que la incompetencia cervical, además de pérdidas, pues nos puede dar también partos pretérmino, así que debemos estar sabedores de algunas cositas especiales de ellos. Escuchemos. Hola amigos de Salud TV, soy la doctora Giovanna Petrocelli, pediatra neonatóloga. Este día vamos a tratar sobre las nociones básicas de los bebés prematuros. Los bebés prematuros son todos aquellos recién nacidos que nacen antes de las 37 semanas de gestación. Un bebé, para que sea a término, tiene que estar naciendo entre la semana 37 y 42. Estos recién nacidos, precisamente por no terminar de crecer o madurar completamente sus órganos, son más expuestos a ciertos riesgos. Entre más prematuro sea un bebé, entre menos peso, va a estar expuesto a mayores riesgos de pérdida de temperatura, a que no hayan madurado completamente sus órganos como los pulmones, más propensos a infecciones. Es importante saber que estos bebés muchas veces pueden requerir el uso de incubadoras, entre más pequeños sean y menos edad gestacional para mantener su calor, el uso de ciertas cosas como ayuden a mantener la vida que se tuvo que haber llevado intrauterinamente, como oxígeno, estar vigilando en la prevención de infecciones, que en ellos es más expuesto, la alimentación, que tiene que ser cuidadosamente seguida, porque estos bebés van a ganar, o se requiere que ganen peso de una manera más rápida que un niño de término. Lo importante es prevenir los partos prematuros. Esto se puede lograr con un adecuado control prenatal y también, en el dado caso que se prevea que va a ser un parto prematuro, que este bebé sea recibido y atendido y que sus cuidados se sigan por la persona más especializada para ello.
Soy la doctora Giovanna Petrocelli, pediatra neonatóloga. Nos vemos a la próxima, amigos de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Estamos hablando de incompetencia cervical. Si usted que está en casa tiene alguna duda o pregunta al respecto del tema y quiere hacérsela a nuestras invitadas, con gusto, ahí tiene el número de teléfono del set en pantalla, el 2283-2157, 7012-0891, nuestro WhatsApp. En caso tiene alguna pregunta y quiere que ellas se la respondan. Bueno, entonces, incompetencia cervical, ya hablamos, que puede ser causal de partos pretérmino o de pérdidas, ¿verdad?, recurrentes si no se diagnostica a tiempo. Pero si se diagnostica, pues existe un abordaje, un tratamiento que es el cerclaje del cervix. Ahora bien, que por lo general es con un muy buen pronóstico, pero que también puede tener complicaciones. A ver, hablemos un poquito de las complicaciones. Ok. Las complicaciones dependen del momento en que uno vaya a realizar el cerclaje. Si ya se había realizado un adecuado diagnóstico y nosotros lo estamos haciendo con un cervix cerrado, las complicaciones son mínimas, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta que pueden ser anestésicas, porque vamos a entrar a quirófano, vamos a dormir a esta pacientita para realizar el cerclaje. ¿Y qué tipo de anestesia va a llevar, Soyli? Normalmente es sencilla de montar, es de la cintura para abajo, ¿verdad? Es la que menos complicaciones tiene, pero podría tenerlas igual, ¿verdad? Como que a veces le quede medio, que ellas dicen que sienten medio dormido la pierna o les duele la espalda, ¿verdad? Son pero mínimas. Nada serio y es algo temporal. Nada serio ni que vaya a durar para siempre. Y lo otro, en el momento del procedimiento, pues como se mete una agujita, ¿verdad?, a través del cervix, o sea, a través del cuello de la matriz, puede ocasionar sangrados. Y del cuello que está delgadito. Que está delgadito, entre más delgadito, mayor el riesgo, ¿verdad? O infecciones en el momento, como uno ha entrado a través de la vagina y esa siempre tiene bacterias, ¿verdad? Entonces ahí puede introducir uno a través de la aguja una de ellas y quedarse ahí y darnos una infección más severa. Entonces esas son de las complicaciones cuando se realiza con el cervix cerrado. Pero cuando se realiza con el cervix abierto, el famoso heroico, ¿verdad? Ese tiene las mismas complicaciones, pero aún mayor, ¿verdad? Y lo otro es el cuerpo se da cuenta de que tiene algo extraño y empieza dinámica uterina como producto del procedimiento que nosotros hicimos, aunque no fue esa nuestra intención, pero es la forma en que responde el cuerpo. El cuerpo se defiende de lo que considera una agresión. Exacto. ¿Verdad? Ahora, también existe otra complicación que puede ser muy seria, que vendría a ser que accidentalmente rompamos las membranas. ¿Sí, Sandrita? Sí, una de las complicaciones, pues que en el momento de la cirugía, por el adelgazamiento del cervix, puede hacer que rompa las membranas en ese momento. O en el transcurso que está utilizando el cerclaje, pues por lo mismo de que es un cuerpo extraño y que el cuerpo no lo reconoce, entonces la misma dinámica uterina puede hacer que rompa las membranas y por lo tanto en ese momento podemos tomar una decisión o continuar con el cerclaje y esperar a que el niño llegue a una edad o a un peso adecuado para poder nacer. O definitivamente si hay otras condiciones, por ejemplo una infección o algo que le esté causando o que le causó esa ruptura de membranas, entonces finalizar en ese momento o retirar el cerclaje y esperar el nacimiento del bebé. Esa era la siguiente pregunta, ¿cuándo es el momento idóneo? Ya mencionamos que 34 semanas probablemente sea una buena época para ir a retirar el cerclaje y esperar a que el parto evolucione en el momento que tenga que pasar. Pero habrá otros momentos en los que hay que retirar el cerclaje previo. ¿Cuáles serían esas indicaciones para interrumpir ese manejo con cerclaje? Sí, lo ideal, como tú decías, es que lleguemos a la semana 34 con todo bien, ¿verdad? Pero a veces las condiciones médicas de la paciente ameritan que se termine antes. Y una de esas es que haya ruptura prematura de membranas con evidencia de un proceso infeccioso,
¿verdad? Esa sería o que inicie dinámica uterina, que también a veces está asociado con un proceso infeccioso. Okay. Esas serían las dos grandes causas. Las dos grandes causas de por qué lo vamos a retirar el retirar. cerclaje. Ahora bien, tampoco es que retiramos el cerclaje y nosotros provocamos el parto, sencillamente dejamos que la naturaleza fluya, ¿sí, Sandra? Exactamente, retiramos el hilo y esperamos que el mismo peso del bebé hace que ese cervix se dilate o se abra. La maravilla del cervix es que tiene la capacidad de abrirse hasta 10 centímetros para que pase un bebé en el canal del parto, ¿verdad? Entonces ese se dilata y esperamos a que el parto sea natural, o sea, que sea vaginal, ¿verdad? Ahora hablemos un poquito del procedimiento en sí del cerclaje. ¿Cuánto tiempo dura más o menos el tiempo en que se hace y luego cuánto tiempo va a pasar en el hospital la paciente después de eso? Aquí tenemos dos momentos, igual como lo hemos estado explicando. Si se realiza ahí por la semana 13, 17, 18, que ya teníamos el diagnóstico y el cervix está cerrado, ingresas ese día, se te prepara, se realiza el procedimiento, que en sala lo más que dura serán unos 40 a 45 minutos máximo en sí el procedimiento. Luego la observamos unas 72 horas y luego va para casa a continuar su embarazo en casa. No así cuando ya lo hemos realizado con un cervix abierto. Si el cervix ya está abierto, pues la observamos más tiempo y dependiendo de la evolución de la paciente puede regresar a casa o quedarse con nosotros hasta que tenga las 32 semanas y, ¿verdad? Y ya sea cabezón, como digo yo, el niño ya no se salga tan fácil. Ya no se salga tan fácil. A ver, otra pregunta. ¿Podría en un momento dado una paciente con cerclaje, debido a la agresión que el cuerpo siente que se le hizo, desencadena contracciones y rompe membranas? Retiramos el cerclaje y se detienen las contracciones. ¿Podría darse un manejo conservador? Sí, ¿De ruptura? Si no hay proceso infeccioso, se puede. Eso nos referimos que si ya rompió membranas, pero no hay contracción uterina, no hay signos de infección, podríamos tenerla ahí acostadita en el hospital con los piecitos un poquito más arriba y esperar a que el bebé logre el mayor peso posible o el mínimo necesario para que pueda sobrevivir afuera. Esas son de las cositas que Dios permite que los especialistas en alto riesgo hagan, así que existen esas posibilidades. Así es. Bueno, vamos a escuchar un poquito de nociones básicas sobre las consideraciones que hay que tener después de una cirugía del cuello uterino y ya volvemos con las noticias de la semana. Ahora te presentamos algunos tips de salud que debes tomar en cuenta después de una operación de cuello uterino. Este es un procedimiento que se realiza a la mujer bajo anestesia general. No dura mucho tiempo. Cuando esta operación finaliza, la paciente debe ser observada por algunas horas para prevenir un aborto o parto prematuro. Después de esto, se le da de alta y debe guardar reposo por al menos 2 semanas. Abstenerse de realizar esfuerzos físicos y de tener relaciones sexuales. Además, tener un seguimiento y recurrir a su médico regularmente para revisar la sutura y el cuello uterino. Es recomendable también el reposo especialmente de 3 a 4 días y debes evitar también sumergirte en agua, realizar duchas vaginales o usar tampones las primeras 3 a 4 semanas. El sangrado vaginal es normal, pero este debe ser escaso y moderado, o puedes presentar pérdida de flujo rosado u oscuro, en cantidad variable durante los días posteriores al tratamiento. Toma en cuenta que debes consultar a tu médico si presentas sangrado abundante y si sientes mucho dolor abdominal o fiebres altas. El porcentaje de las mujeres que tuvieron un parto exitoso después de realizarse el procedimiento está entre el 70 y 90%. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa y ya el fin de semana llegamos al Día de Reyes, se termina ya la época navideña y no puedo dejar de agradecer
a Eventi Floristería por habernos colaborado con tan bonita decoración durante toda la época navideña de nuestro set. Ahí lo tienen, usted puede siempre contratar a Eventi Floristería cuando desea hacer decoraciones, arreglos florales, en fin, decorar para cualquier evento especial su casa o su oficina. ¿Cómo contactarlos? A través de su teléfono fijo 2556-6211, a través de su WhatsApp 7478-3898, Facebook Eventi Floristería o también a través de su correo electrónico eventiserviciodecliente@gmail.com. Así que muchísimas gracias a Eventi Floristería. Bueno, vamos a ver las noticias relevantes de la semana y en esta ocasión, como siempre, tenemos dos. La primera de ellas interesantísima. Miren, hay estudiantes salvadoreños con altos índices de sedentarismo. ¿Qué pasó? El lunes nada más y nada menos vamos a platicar sobre el sedentarismo, pero veamos la nota. Los estudiantes salvadoreños son los que tienen menos actividad física respecto a la región centroamericana, de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de El Salvador. Este dato, entre otros hallazgos, es revelado por el estudio Análisis de Sobrepeso, Obesidad a nivel de actividad física y autoestima de la niñez salvadoreña, enfocado en San Salvador, que realizó el profesor Boris Eber Iraeta, de la carrera de Ciencia de la Educación en la Facultad de Ciencias y Humanidades de la UES. Para el caso de El Salvador, el análisis se llevó a cabo entre finales del 2017 y julio del 2018 y abarcó 758 alumnos de 11 centros educativos públicos y privados de la capital, de los cuales 399 fueron niñas y 359 niños, cuyas edades oscilaban entre los 9 a 13 años de edad. De la población estudiada en la capital salvadoreña, el 53.7% presentó baja actividad física, el 43.8% actividad física media y solamente el 2.5% tenía actividad física alta. Es así como los escolares salvadoreños se ubican en primer lugar a nivel de sedentarismo en la región, seguidos de los estudiantes de las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula de Honduras, Panamá, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua. Si bien en el estudio no se profundizó sobre las causas que llevan a este problema de falta de actividad, el catedrático no descarta que esto tenga que ver con que en todos los centros educativos no se cubre la educación física de forma correcta, ya sea por falta de personal adecuado o por espacio. Karina Martínez, Salud TV. ¡Qué tremendo! Definitivamente, instituciones públicas y privadas, si tenemos el primer lugar de sedentarismo en las escuelas, no puede ser. Tenemos que hacer algo. Bueno, la segunda noticia relevante de la semana, tristemente, las fiestas de fin de año dejan varios niños quemados, por lo menos 24 niños, de los cuales 2 niños de 10 años amputados, ambos, de su mano derecha, y una niña de 2 años casi pierde su ojito por una estrellita que al parecer son inofensivas. Esto no puede seguir pasando a pesar de todas las campañas, de todo el llamado que se hizo a los padres de familia de cuidar a sus hijos, pues este fue realmente el resultado que dejaron las fiestas de fin de año y la pólvora. Veamos. Autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil presentaron el informe final del Plan Belén 2018, que registra 24 niños quemados por pólvora. El año pasado ingresaron al Hospital Brun 15 niños y ahora son 24, lo que significa 9 más. Los de estado más grave son 3, entre los que están 2 que perdieron su mano derecha. Uno de los casos fue un niño de 9 años que perdió su mano al explotarle un mortero, al parecer número 5. El menor, originario del municipio de San Luis, La Herradura, del departamento de La Paz, fue amputado por quemadura con pólvora. Protección Civil explicó que el niño recogió un mortero que cayó dentro de la casa y en ese momento le explotó en la mano. El segundo caso grave se presentó en un niño de 10 años de edad, originario de Ciudad Delgado, en San Salvador, quien también perdió su mano derecha a consecuencia de la explosión de un mortero durante la noche del 31 de diciembre. Según datos de la madre, alguien lanzó el mortero en la calle y el niño lo recogió. Fue ahí donde causó la explosión.
Las autoridades de Protección Civil reportaron el mismo día otro caso, que fue el de una menor de apenas 2 años de edad, quien había resultado lesionada por una estrellita cuando se encontraba sin supervisión de sus padres y estuvo a punto de perder su ojo. El lamentable hecho tuvo lugar en el occidente del país, en el municipio de San Lorenzo del departamento de Ahuachapán. Las autoridades detallaron que durante este periodo de fin de año, al menos 16 menores han resultado con quemaduras, de los cuales 15 tuvieron que ser internados en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum. Karina Martínez, Salud TV. Increíble y a la vez lamentable. Solo espero que estas imágenes y estos datos no se nos olviden en todo el año y tal vez este año podemos cambiar la historia. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con lo último del programa de hoy. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Hemos estado platicando la última hora sobre la incompetencia cervical, así que vamos a recapitular un poco para que a usted le quede claro. Vamos a ver, Sandrita, recapitulemos. Aquí estamos hablando que es la incompetencia cervical, factores de riesgo. Hemos mencionado los factores de riesgo, ¿verdad? Son abortos espontáneos tardíos en el segundo o tercer trimestre, o partos prematuros en el tercer trimestre, ¿verdad? Cuando la paciente no ha tenido ninguna causa o ninguna otra patología, aquellas mujeres que han tenido alguna lesión en el cervix previamente, un parto que ha habido alguna ruptura del cervix y que se ha vuelto a reparar, aquellas manipulaciones del cervix que en casos de legrados o en alguna otra manipulación que le han hecho al cervix en varias ocasiones pueden causar esa debilidad que puede hacer que tenga una incompetencia cervical. Por lo tanto, lo importante es que usted siempre dé la historia completa cuando se embarace nuevamente a su médico para que él sepa qué otros factores preguntar, qué otras cosas poder hacer. ¿Cómo hacemos el diagnóstico, Soyli? Ya dijimos, vamos a llevar los controles y vamos a realizar un ultrasonido en el primer trimestre y luego vamos a darle seguimiento a ese cervix para ver si se va abriendo y ahí vamos a decidir si realizamos un cerclaje. Muy bien, un cerclaje. Ahora bien, ¿qué pasa si no se sospecha, no se diagnostica? ¿Qué es lo que va a pasar, Sandrita? Pues la mayoría de veces las mujeres terminan con una pérdida o con una pérdida mayor a las 14, 15 semanas o un parto prematuro, ¿verdad? Y que nosotros no tuvimos como el tiempo, si no, la paciente no ha llevado controles adecuados, no se ha tomado su ultrasonografía, no podemos nosotros diagnosticar en forma temprana o a tiempo si ella tiene un problema de incompetencia cervical o si el problema o el parto prematuro que tuvo fue por alguna otra causa. Por lo tanto, es importante llevar sus controles a tiempo, tempranamente que una mujer se embaraza y más que ya ha tenido alguna historia de abortos previos, inmediatamente buscar a su médico, a su ginecólogo y darle esa historia de un aborto o una pérdida previa para que él pueda hacer un diagnóstico temprano y así poder salvar la vida de ese pequeñito, ¿verdad? Muy bien, por lo tanto, como yo les decía, si no se le sospecha, eso es lo peligroso, pero si se lo sospechan, pues gracias a Dios se puede hacer algo. Y el motivo, pues la razón de ser del programa como nosotros Salud TV es educarla a usted. Si al médico no se le ocurre, pues también usted puede pensar y decir, ¿será que yo tengo esto? ¿Será que por eso me pasó? Y en ese caso, si yo tengo historia de pérdidas tardías, como mencionaba la doctora, o partos pretérmino y sin dolor, que sencillamente comienzo a sangrar y pierdo los bebés, entonces, ¿qué más debo hacer, Soyli? Hay que ser acucioso, ¿verdad? Si el médico que la está evaluando no lo sospecha, usted puede sugerirle, mire, ¿y no será que yo he leído que me puede dar tal cosa? Yo escuché, ¿verdad?, en Salud TV. En Salud TV que me podría dar. Entonces, para que se lo descarte,
¿verdad? No, un ultrasonido no es, en este momento no es tan caro, no es invasivo, no va a ocasionar ningún problema ni a la madre ni al bebé. Es fácil de realizar, ¿verdad? Y hacemos el diagnóstico y salvamos la vida de ese bebé. A ver, ¿qué es lo que voy a buscar en el ultrasonido, Sandrita? Recordemos que lo importante del ultrasonido en el primer trimestre, precisamente las 12 semanas o antes, si en caso tenemos esta sospecha. Primero que el bebé está bien, está vivo, esté completo y no tenga ninguna otra anomalía, ¿verdad? Y sobre todo el cervix, que el cervix tenga sus medidas normales, que van a ser 3 centímetros a 5 centímetros, dependiendo de cada mujer, ¿verdad? El médico siempre, al momento de tomar el ultrasonido, siempre los ultrasonografistas notamos cuando el cervix no anda bien, que tenga una dilatación del cervix, ¿verdad? O que, como nosotros le vimos, que está en forma de cono, quiere decir que ya hay un adelgazamiento. Cuando ya se sospecha, nosotros siempre, o si es en la consulta, en nuestra consulta o a nivel de hospitalario, nosotros siempre tenemos ese detalle de escribir el cervix y de enviarlo al perinatólogo para tomar en cuenta eso y que tome las medidas pertinentes, más si tiene una historia de una pérdida previa, ¿verdad? Excelente. ¿Y al cuánto tiempo vamos a realizar el cerclaje si es que aplica? Si ya tenemos el diagnóstico, lo más pronto que podamos, después de las 13 semanas. O sea, entre 13 y 18 semanas es el tiempo ideal, ¿verdad? Para tener un cervix largo y menos complicaciones. Si no lo habíamos diagnosticado, en el momento que lo diagnosticamos, hasta más o menos ahí por la semana 25. Después de eso podría tener muchas complicaciones y hay que platicarlo con la mamá, con los papás, ¿verdad? Para decidir si lo realizamos o no. Si usted tiene entre 20 y 25 semanas de embarazo y tiene aquella sensación de pesantez pélvica o que probablemente sangra, vaya, pídale a su médico, le realice un ultrasonido, le tomen la longitud cervical, así se llama el examen, que es dentro del estudio ultrasonográfico, como mencionaba la doctora Someta, y cuál es el corte, cuál es el tamaño, Zoily, que tenemos que esperar. La doctora dijo al principio tiene que estar arriba de entre 3 y 5 centímetros. ¿Cuál es el mínimo necesario? ¿Para realizar el cerclaje? O el mínimo necesario para sospechar que algo anda mal. Menor de 30 milímetros, ¿verdad? Y el diagnóstico menor de 25 milímetros. Estamos hablando de 2.5 centímetros, ¿verdad? Ese es el corte, ese es el momento ya para hacer el diagnóstico. Abajo de 3, ya uno dice, bueno, aquí como que está pasando algo. Así que si usted comienza a sangrar, está embarazada, sangra, no tiene dolores, tiene que consultar de inmediato y hacérselo. Contraindicaciones, ¿a quiénes no les vamos a hacer cerclaje, dijimos? Aquellas mujeres que ya tienen mucha dilatación del cervix y también aquellos que estamos sospechando que tenga una infección, ¿verdad? Cuando ya se sospeche que el niño tiene una infección, si realmente no se realiza el cerclaje. Excelente. Bueno, realmente ha sido un placer tenerlas a ambas por acá, que nos hayan apoyado, que hayan venido a dar su tiempo para que las televidentes aprendan cada día sobre temas nuevos. Muchísimas gracias, Zoily, muchísimas gracias, Sandra. Gracias. Que tengan un año espectacular y que nos sigan visitando siempre. Bueno, gracias a ustedes. Recuerde, sábado y domingo, lo mejor de Salud TV de 9 a 11 de la mañana. Por si usted se lo perdió durante la semana, puede volverlo a ver. Síganos en Facebook, síganos en Instagram y el lunes, primero Dios, nos veremos acá mismo. Estaremos hablando precisamente del sedentarismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con todos estos muchachos y adultos que no quieren hacer ejercicio? Tenemos que hacer algo. Por hoy solo me queda desearles un relajado fin de semana, que descansen y que Dios me los bendiga. Algunos de los consejos que debe tomar en cuenta para evitar la incompetencia cervical o detectarla a tiempo son los siguientes. En primer lugar, debe llevar un control estricto con su especialista para que él pueda realizarle, por ejemplo, un examen físico para evaluar el estado de su cuello uterino. En este, el doctor buscará las señales de borramiento cervical, que se produce cuando el cuello uterino se adelgaza y estira preparándose para el parto. Puede someterse a un ultrasonido transvaginal. Con esta tecnología, el doctor podrá ver si su cuello uterino se ha dilatado de una forma anormal. De la semana 18 a la 22 puede hacerse un ultrasonido para tener un mejor diagnóstico. Por lo general, este tipo de examen es la forma más rápida y confiable con la que se detecta y diagnostica la incompetencia cervical lo más pronto posible.
Otro punto importante es que converse con un doctor sobre otras opciones de tratamiento preventivo. El cerclaje cervical es la regla de oro de los tratamientos para la incompetencia cervical. Sin embargo, es posible que su doctor le recomiende algunas opciones adicionales.